Amén. Vamos a la palabra del Señor. Estamos ahí en el libro de Eclesiastés y es para reflexionar bastante el libro de Eclesiastés. Quiero que meditemos en algunas frases que tiene este libro de Eclesiastés. ¿Ya? Eh, Como decíamos el otro día, si uno tuviera una persona que nunca leyó la Biblia y usted le tuviera que recomendar un libro de la Biblia, ¿qué le recomendaría? Algunos recomendarían los Salmos, otros recomendarían el Evangelio según San Juan, otros recomendarían léete, no sé, los Proverbios, pero tal vez muy pocos dirían, hoy te recomiendo que leas Eclesiastés, porque es un libro que no es que sea complejo ni difícil en general, pero sí es un libro que tiene algunas sentencias ahí, algunas frases eh, que son un poco difíciles de entender. Es como que uno se pusiera a hablar con una persona. ¿Se ha puesto usted a hablar con gente pesimista, ¿no? Que todo lo ven fatal, todo lo ven oscuro, todo lo ven negro, todo lo ven terrible. Hay gente que en su manera de hablar o de reaccionar actúa de esa manera, ¿ya? No quiero decir que Salomón siempre haya sido igual, eh, pero Salomón pasó por una etapa de su vida en que se puso pesimista y miraba todo con ojos de reflexión, pero es esa reflexión que a uno lo bajonea. No sé si alguno de ustedes de repente se ha puesto a pensar, a reflexionar y termina bien bajoneado, pero el día siguiente ya anda bien, po. Pero Salomón no, Salomón se fue a una volada súper profunda y grande y que le duró bastante tiempo. Pero finalmente ese tiempo a él le sirvió para pensar mucho, ¿ya? Aún así, antes de llegar a una buena conclusión, Salomón tuvo hartos pensamientos que no tenían mucho sentido para nosotros, pudiera ser. Ya, vamos a leer algunas frases, le voy a comentar algunos, mientras voy a silenciar acá. Voy a comentar algunos versículos de Eclesiastés, algunos pasajes, eh, que si los leemos de buenas a primeras nos pueden confundir, nos pueden decir, bueno, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Ya? Partiendo por lo que dice el versículo 2, ¿cierto? Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Eh, en otras versiones dice, todo es absurdo. La vida es absurda. Si usted lee eso en la Biblia, usted dice, la Biblia dice que la vida es absurda. ¿Cómo es eso? Si nosotros creemos que la Biblia es la palabra del Señor, alguna gente piensa que es llegar y leer nomás, ¿cierto? Entonces, si alguien se topa con este pasaje y dice, uy, la Biblia dice que la vida es absurda, que la vida no tiene sentido. ¿Cómo entender esto? Por eso es que hay que leer el libro de Eclesiastés y entenderlo como una historia que es contada de un hombre que reflexiona con respecto a la vida, que comienza diciendo nada tiene sentido, pero finalmente cuando termina su reflexión, ¿cierto? Después de mucho tiempo de reflexionar, muchos años tal vez de reflexionar, él llega a una conclusión que es sabia. Y es así, ¿cierto? Debemos considerar. Pero estos primeros pasajes la verdad es que nos dejan bien desesperanzados. Como decía, una traducción dice en el versículo 2, esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión. Si uno lee eso, ¿cierto? No es un versículo para darle ánimo a alguien, ¿cierto? Si usted le quiere dar ánimo a alguien, tal vez le dirá, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, pero no le va a leer probablemente para darle ánimo a alguien, no le va a leer el versículo 2 del capítulo 1 de Eclesiastés. Todo es vanidad. Eso no le va a hacer mucho sentido a una persona que está tal vez pasando por una enfermedad, por un dolor o por algún problema. Versículo 3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Otra traducción dice, realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Si, si un joven viene a mí y me dice, hermano Pablo, estoy orando para que Dios me entregue un trabajo, porque necesito trabajar para ganarme el sustento, porque me quiero independizar, porque tengo que alimentar a mi familia, porque tengo planes para el futuro, me quiero casar, qué sé yo, y necesito un trabajo para tener un sustento. Eso es una petición súper lógica, ¿cierto? Pero se imagina que yo dijera, voy a abrir la Biblia a ver qué el Señor tiene para decirnos. Y justo abro la Biblia y me encuentro con el versículo 3. Y a este joven que anda buscando pega le digo, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo
con que se afana debajo del sol. Entonces la persona se va a quedar confundida. Otra versión dice, ¿cierto? Realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. ¿Qué provecho tiene el hombre de tanto afanarse en esta vida? Entonces el joven, la persona se va a confundir y va a decir, entonces eso quiere decir de que no tengo que trabajar. Porque si dice que el trabajo, la verdad es que no tiene nada de sentido. Entonces el pastor o el hermano le da chuta, parece que no la chunté con el versículo. Pero ¿cómo entonces la Biblia es la palabra del Señor si me encuentro con este pasaje? Entonces por eso es que hay que leer el pasaje de acuerdo, ¿cierto?, a una historia, a un relato. No me puedo quedar con este simple versículo y pensar, ¿cierto?, decir, la Biblia dice que los trabajos no sirven para nada. Vamos a leer otros pasajes que también nos pueden, ¿cierto?, que son un poco tirados de las mechas, por decir así. Bueno, yo hablo de tirarse de las mechas, la verdad es que no con mucha propiedad. Versículo 9 dice, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Otra traducción dice, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que antes sucedió vuelve a suceder. Lo que antes se hizo vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo, dice el predicador. Si un hermano viene a mí y me dice, pastor, alguien me dijo que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida y que Dios tiene algo nuevo para mí todos los días. Y yo le leo este pasaje, oye, pero la Biblia dice de que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, la pobre persona se va para su casa bajoneado, ¿cierto? Diciendo, pucha, Dios me dice que tiene un plan para mí, que tiene algo nuevo para mí todos los días. Y Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Con qué me quedo? ¿Se da cuenta que no es tan fácil llegar y leer Eclesiastés? Pero sí nos desafía, nos pica la guía ahí, ¿cierto? No, como decíamos la semana pasada, no mastica la comida y nos da la papilla diluida, sino que nos entrega una palabra que uno tiene que pensar, reflexionar, tiene que ir a darse una vuelta a la playa o una vuelta al cerro, tomar estos versículos e irlos pensando en la mente, dándole una vuelta, reflexionando, pensando, obligándonos un poco a pensar. Hemos sido, hermanos, nosotros educados en nuestras iglesias muchas veces malamente. ¿Por qué? Porque todo se nos da predicado y explicado desde el púlpito, pero pocas veces se nos llama a reflexionar. Nosotros queremos que el pastor nos diga qué es lo que hay que hacer y se acabó. Pastor, diga qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Entonces, no es que simplemente yo le entregue a usted como médico, ¿cierto?, una receta, tómese 5 pastillas, tómese una cada 8 horas, uno cada 12 horas por 7 días y estamos listos. Usted no tiene idea qué es lo que es la cloxacilina, la amoxicilina, no tiene idea qué son esas cosas. Pero como el médico le dijo, tómese una cada 12 horas, usted se las toma porque confía en que el médico sabe. Pero usted no tiene idea de qué significa cada cosa de esa. Menos entiende la letra del doctor, ¿cierto? Entonces a veces nosotros queremos vivir la vida cristiana como una receta de un médico, donde es llegar y hacer caso con los ojos cerrados. Y no pensamos mucho, no reflexionamos mucho. Pero la Biblia nos invita a reflexionar. Bueno, hermanos, todo el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento en muchos casos fue escrito para una comunidad de personas que les gustaba pensar, que les gustaba tomar un pasaje y masticarlo, irlo revisando. Es como el que le pregunta al doctor, el doctor le dice ya, tome amoxicilina por 7 días. ¿Y qué es eso, doctor? Bueno, es un antibiótico. ¿Y para qué sirve el antibiótico? Lo que pasa es que usted tiene en el cuerpo tales cosas. Entonces, ¿y qué son esas cosas? Bueno, son unos bichitos. Entonces, lo que hace el antibiótico es atacar ese bichito. Ah, ahora entiendo. Entonces, usted se toma los remedios ya a sabiendas, ¿cierto? Le voy a dar una muestra mucho más real. A veces, y aquí no quiero, yo sé que van a caer varios aquí, pero piense que estoy hablando de otras personas, de otras iglesias, ¿ya? No, una vez me dijo una compañera de la universidad, me dijo una vez, no, yo me siento mal y me tomo al tiro una amoxicilina. O sea, que mirando, pero eso no es un antibiótico. Sí, pues me dijo. Pero ¿cómo te tomas una? Sí, pues yo me siento mal y como la otra vez me dieron un antibiótico, yo cuando me siento mal me tomo una amoxicilina en la mañana, una en la tarde y estoy listo. Pero si usted le pregunta al médico,
Los antibióticos no se pueden tomar por 1 o 2 días. Tiene que completar un ciclo de 7 días o los días que diga, porque en un día lo que hace el antibiótico es empezar a matar al bichito, pero no lo mata de a una. No es como 10 patos, ¿cierto?, que están al frente y se pone el antibiótico y mata a todos los patos que están ahí. Sino que el primer día, mata a un pato y el otro lo deja medio debilucho. Al segundo día, mata al segundo pato y deja al otro. Y cuando usted completa los 7 días, entonces todos los patos ya están muertos. Pero si usted se toma uno, los patos que están al lado se empiezan a poner más fuertes. Entonces, si usted no completa el ciclo de antibiótico y se los toma mal, y se toma 1 o 2 días y no completa, no, es que al segundo día ya me empecé a sentir mejor, así que no me lo tomé. Claro, pero en su cuerpo el bicho se vuelve más fuerte. Eso se llama resistencia a los antibióticos y es un peligro en salud a nivel mundial. La semana pasada recién terminé un curso en la U que todos los años lo dan, donde unos profes insisten, diciendo, cuidado con la resistencia a antibióticos. Los chilenos somos muy buenos para automedicarnos y tomar antibióticos hasta la mitad del tratamiento. Como me empecé a sentir bien al día 3, dejé de tomar los 4 días que me restaban. Peligro, porque usted está generando bichos más fuertes, cada vez más fuertes. Entonces, cada vez es más difícil matarlo. Y ya después entonces no van a ser 7 días de antibiótico, van a ser 14. Y así sucesivamente. Entonces lo que está haciendo, ¿por qué? Por falta de comprensión. Porque simplemente usted escuchó la mitad de lo que le dijo el doctor. Entonces a veces a nosotros nos pasa lo mismo con las predicaciones y con la palabra del Señor. Escuchamos la mitad nomás. Y no nos damos el tiempo para pensar y reflexionar. Bueno, eso no pasa con nosotros, ¿cierto? Eso pasa en otras iglesias. Acá todos los hermanos en Bellavista son muy mateos y les gusta leer la Biblia y pensarle y preguntar, hermano Pablo, ¿qué quiere decir esto? Pastor, ¿qué quiere decir acá? Pati Sala, cuando tú lo dijiste, ¿qué quiere decir esto? Seamos curiosos. Salomón no se quedó con los crespos hechos. Bueno, Salomón se fue en la bola realmente, ¿cierto? Pero él pensaba mucho y reflexionaba en estas cosas. Versículo 8. Voy a leer el versículo 8 en versión chilena. Estoy chato ya. ¿Has escuchado esa expresión o no? No es ningún garabato, para que ninguno se me vaya a espantar aquí, escandalizar o andar acusando con el pastor después. Dice el versículo 8, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Otra versión dice, todas las cosas hastían. Otra versión dice, qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. La versión Pablo Vergara dice, estoy chato con esta vida, estoy chato con el mundo. La verdad es que Salomón, si hubiera sido chileno, probablemente este versículo lo habría escrito de esa manera. ¿Saben qué, hermano? Estoy chato con este mundo ya. ¿Para qué trabajamos tanto? ¿Por qué pasar tanto que trabaja uno, se afana? Bueno, tiene un sentido eso, ¿cierto? Pero si uno lo lee así como de buenas a primeras, dice, a ver, Salomón, pero explícate un poco más. Claro, yo no estoy diciendo que el trabajo sea malo, dice Salomón, pero me he puesto a pensar que a veces uno trabaja, y ahí, ¿cierto? Él nos da la explicación más larga. Entonces a veces nosotros nos quedamos con la primera expresión, con el primer desahogo de Salomón. Pero dejemos que Salomón nos explique un poco más allá. No se quede con la primera expresión, ¿cierto? A veces alguno de ustedes podrá decir, ¿cierto? Estoy cansado, estoy chato. ¿Y qué decimos? No, hermano, usted no puede decir eso. Hermano, usted es un hijo del Señor. Hermano, usted no puede estar triste, hermano. No, ¿sabes, hermano? Desarrolla un poco tu idea. Hermano, estoy chato, pero la verdad, mire, esto es lo que me está pasando. Entonces de repente uno dice, bueno, sí, en realidad, hermano, tienes razón. Bueno, vamos a orar juntos. Pero todos tienen derecho a sentirse chatos en algún momento, a estar cansados, a estar agotados, a sentirse en algún momento muy angustiados. Jesús, siendo el Hijo de Dios, podría haber dicho, estoy triste, mi corazón está muy triste. Pero no puedo decirle eso a mis discípulos, si no los voy a desmoralizar. ¿Pero eso hizo Jesús? No, Él les dijo a sus discípulos, amigos, estoy muy cansado. Tengo una tristeza que me desgarra el corazón. A ver, Jesús, ¿cómo es la cosa? Tú eres hijo de Dios, no puedes decir eso. Jesús no lo hizo, Jesús no se guardó ese sentimiento. Si el Hijo de Dios puede hacerlo,
Nosotros también, hermano, podemos muchas veces sentirnos cansados y decir, como dijo Salomón, estoy chato. No condenemos tanto a Salomón, no nos condenemos entre nosotros y permitamos que nuestros hermanos se cansen también. Hermano, cuéntanos por qué estás cansado. Adelaida, cuéntanos por qué estás llorando. Nieves, cuéntanos por qué tu carita está larga hoy día. Patizala, cuéntanos por qué estáis con una sonrisa de oreja a oreja. Sarita, cuéntenos por qué a veces, cierto, no sé, su carita está distinta. Entonces, se da cuenta, el libro de Eclesiastés nos muestra a este ser humano, Salomón, no como un superhombre, no como un hombre inalcanzable, como un ser humano común y corriente. Él era un rey, era un hombre en una posición elevada, era un hombre que considerado el más sabio de los hombres. Y fíjense lo que va diciendo. Vamos a revisar un par de pasajes más. Hoy día nos vamos a dedicar a revisar varios pasajes. Versículo 11. Si al final nadie se va a acordar de nada. Dice el versículo 11, no hay memoria de lo que precedió y tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Otra versión dice, nadie se acuerda de los hombres primeros como nadie se acordará de los últimos. Otra versión dice, nosotros no nos acordamos de lo que otros hicieron, ni los que vengan después se acordarán de lo que hicimos. Los que vengan después creerán que están empezando de nuevo. Es como diciendo, a veces nos preocupamos tanto de esta vida y solamente dice, al final nadie se va a acordar de nosotros. Es un poco desmoralizante esa reflexión, ¿cierto? Es un poco desmotivante decir, ¿y para qué nos esforzamos tanto? Le dice al final, nadie se va a acordar de nosotros. ¿Se imagina que viviéramos con ese puro versículo? ¿Se imagina que alguien se encuentra por ahí, una persona desesperada, se encuentra un pedazo de la Biblia y lo primero que lee es esto? Es bien desmotivante. Dios nos libre, ¿cierto? Que la gente se encuentre este pasaje, porque le va a costar entenderlo. Pero si reflexionamos un poco, yo he pensado a veces, y Dios me ayude con este pensamiento, ¿cuántas generaciones en el futuro se acordarán de lo que yo hice en la Iglesia Bautista de Bellavista? Yo hasta hoy me acuerdo, por ejemplo, del hermano Pedro Sepúlveda, ¿ya? Me acuerdo de la hermana Raquel, me acuerdo del hermano Medina, ¿se acuerdan del hermano Medina? Me acuerdo del hermano Mario Fernández, me acuerdo del pastor Candia, me acuerdo de mi tatá Orlando, me acuerdo del papá de la Verónica Sotomayor, y de un montón de otros viejitos también me acuerdo. Pero yo le pregunto hoy día a algún joven de la iglesia de la primera de Tomé, ¿te acordáis de tal hermano? No tienen ni idea. Porque tal vez mi generación, los de la edad mía, el Cristian Parra, qué sé yo, de esa generación, nos acordamos de esos viejitos. Pero nuestros hijos no los conocieron. Y los hijos de nuestros hijos no los van a conocer tampoco. Y eran hombres que para nosotros eran importantes. Pero van a quedar en el olvido. Con suerte uno se acuerda de algunos otros hermanos que han sido tal vez famosos en la historia de la iglesia. Uno se acuerda de un Pablo, se acuerda de un Pedro, se acuerda de un Salomón, se acuerda de un David. Pero del resto no se acuerda nadie. Entonces Salomón dice, al final nadie se acuerda de mí. ¿Tiene sentido entonces lo que hagamos en esta vida? Dice Salomón. Entonces si somos muy rápidos, vamos a decir, sí, la verdad que sí, hermano, nadie se acuerda de nosotros, y quizás y demás, cerremos el computador y vámonos para la casa nomás, o bueno, vamos a acostarnos porque estamos en la casa. Pero no ese es el sentido de Salomón. Salomón nos está llevando a pensar, nos está llevando a un precipicio, ¿cierto?, de pensamiento. Nos está obligando a pensar un poco, a rascarnos la cabeza y pensar un poco más allá. Insisto, Salomón llega a una buena conclusión al final, ¿cierto? Pero en este intertanto Salomón se propone estas preguntas y piensa, reflexiona, se hace estos caldos de cabeza. Y él piensa un poco, y en un momento dice, lo vamos a encontrar más adelante, dice, mejor fuera yo un menso. Mejor yo fuera, perdóneme el concepto, yo sé que tal vez no está bien dicho, ojalá yo fuera un retrasado mental. Porque esa gente tal vez no tiene conciencia a ver, yo sé que no es la palabra correcta. Personas que tienen deficiencia mental, no, perdóneme hermano si estoy usando el concepto de manera equivocada, ¿ya?
Pero tenemos ciertos vecinos en nuestra comunidad, nosotros tenemos acá el Chano, ¿cierto? Que eh, él tiene obviamente un problema, eh, ¿cómo se llama esa enfermedad? No me acuerdo. Bueno, tampoco algunos dicen que no se llama enfermedad, bueno, da lo mismo. El punto es que tiene síndrome de Down, correcto. Gracias hermano por lo que me soplaron, ¿cierto? Con telepatía ahí me dijeron, con síndrome de Down. Em, por la manera de ser de esas personas, ¿cierto? Con síndrome de Down, em, ellos no se hacen estos caldos de cabeza que nos hacemos nosotros. No digo la gente normal, no quiero decir eso, sino nosotros que nos creemos gente normal, ¿cierto? Ayer o anteayer iba escuchando en la radio la canción, ¿se acuerdan? Ella fue a nacer en una fría sala de hospital cuando vio la luz. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Cierto? Que relata la historia de dos personas con síndrome de Down, esa es la idea de la canción, ¿cierto? Que se enamoran. Y es un amor muy inocente, muy puro, que no se complica la existencia. Entonces muchas de estas personas con síndrome de Down viven, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos viven como niños. Y la mente de un niño está privada de los pensamientos de los adultos, pues. Que el trabajo, que un montón de otras preocupaciones. Ellos viven en un mundo muy distinto al nuestro. Un mundo muy puro, muy limpio, muy sanito. Y cuando nosotros empezamos a crecer, nos echamos a perder, ¿cierto? Y estas personas como que viven siempre en ese mundo. Entonces, Salomón en algún momento dice, pucha, ojalá nosotros viviéramos así por una burbuja toda la vida, no complicando la existencia. ¿Por qué tenemos que crecer? ¿Por qué tenemos que ser adultos? ¿Por qué tenemos que trabajar? ¿Por qué la vida tiene que ser así? Ojalá viviéramos como pajaritos. Eso dice Salomón en algún momento. Pero Salomón también dice, pero no somos pajaritos. Usted y yo, hermano, ¿quién quisiera volver a ser niño? Volver de los 10 años para abajo, 5 años, 8 años, 10 años, tal vez hasta los 12 años, jugando con tierra en la calle, que te llamen para ir a almorzar, que te llamen para ir a tomar once, que te hagan la cama, que te den comida, que no tengáis que ir a trabajar. ¿Quién no le gustaría vivir así, cierto? Pero no vivimos así. Entonces Salomón en un momento dice, pucha que sería rico no vivir con tantas preocupaciones. Pero ahí están las preocupaciones. No podemos apagar un switch y decir que no existen. Entonces, para allá quiere llevarnos Salomón a pensar un poco, a reflexionar. Otro pensamiento. Versículo 13. Para ir terminando. Y di mi corazón a inquirir. ¿Qué es esto? Di mi corazón a inquirir. Otra versión dice, me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría. Otra versión dice, toda mi sabiduría la dediqué a tratar de entender lo que se hace en este mundo. Esta es la tarea que Dios nos dejó y es una tarea muy pesada. Salomón dice, mi misión en la vida es tratar de comprender la existencia humana. ¿Se puede usted pensar de repente, hoy desde que uno nace y después, todos creo que hemos pensado en eso, lo que les decía recién, cuando uno es niño y las preocupaciones de niño, cuando yo, y ahora que estoy grande ya y estoy viejo, de las cosas que piensa uno, ¿eh? Uno ya piensa, como dice la Patizala, ahora estoy pensando que a los 75 ya me gustaría morirme. Un niño de 12 años, ¿cuándo va a pensar eso? Uy, ¿qué voy a hacer de almuerzo mañana? Fin de semana tengo que hacer tal cosa. Preocupaciones. Salomón dice, yo me di a la pega de ponerme a revisar esto, porque tenía el tiempo. Lo que ustedes, hermanos, yo no tengo tiempo para andar filosofando, para andar pensando en esas cosas. Salomón tenía el tiempo, así que él podía hacerlo. ¿Ya? Así que él dice, me dediqué de lleno. Dediqué tiempo de mi vida a investigar estas cosas. Y dice el versículo 13, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y dice penoso trabajo. Otra versión dice penosa tarea.
es una tarea muy pesada. Salomón dice, pensar es pesado. Pensar, me acuerdo que antes había una serie que era, ¿se acuerdan de Carrusel? Un carrusel de niños, un carrusel de amor, carrusel, la maestra Jimena y todos los pajaritos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la serie? ¿Alguien la vio? Bueno, yo la vi, ¿ya? El carrusel. Y había un niño que se llamaba Jaime Palillo que decía, me hierve la cabeza, me hierve la cabeza, porque no le gustaba pensar mucho. Entonces, para él, ponerse a pensar a él le dolía la cabeza. Entonces Salomón dice, tengo que pensar en esto, en la existencia humana, en todo, y la verdad es que duele la cabeza tanto pensar. Voy a terminar con esto. Dice Salomón, yo quería ser sabio, pero me doy cuenta que ser sabio trae hartos problemas. Ser sabio hace que me desvele muchas veces. Ser sabio es agotador. ¿Se acuerda usted que el libro de Santiago dice, ¿tiene alguna falta de sabiduría? Pídale al Señor. ¿Ha escuchado ese pasaje, no? ¿Tiene alguna falta de sabiduría? A ver, lo voy a buscar rápidamente acá. El libro de Santiago, si lo encuentro rápidamente nomás. Si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno tiene falta de sabiduría. Bueno, no me acuerdo dónde está en este momento, pero si alguien después se acuerda, me avisa. Ahí está. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo antes decía, bacán, pum. Dios dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pida y el Señor le va a dar sabiduría. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la sabiduría tiene un alto costo. Salomón tuvo que pagar ese costo. Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Pero ¿a qué costo? Salomón se desvelaba, se hacía caldos de cabeza, se deprimía, la pasaba mal, pensaba mucho, trataba de resolver los problemas en su cabeza, en su mente. Entonces él dice, es una penosa tarea, es una tarea agobiante pensar demasiado. La sabiduría cansa y agota. ¿La sabiduría es buena? Claro que sí, pero cansa y agota muchas veces. Y a veces la sabiduría se obtiene, hermanos, mediante el sufrimiento, mediante el pasar por muchas pruebas. ¿Quiere alguien ser sabio? Pídala a Dios, pero esté dispuesto también a que probablemente va a tener que sufrir demasiado. Ahí estamos. ¿Quién quiere ser sabio? ¿Está dispuesto a sufrir? Chuta. Hay un costo que pagar, muchas veces. No se es sabio de la noche a la mañana. No se es sabio simplemente leyendo volúmenes y volúmenes de libros, sino muchas veces pasando por cosas complicadas, pasando por enfermedades, por un despido, por una desilusión amorosa, por una larga enfermedad, por tiempos de crisis. La gente más sabia es la que más ha sufrido muchas veces, que tiene más experiencia, que ha pasado por cosas complejas. Dios nos dé sabiduría, pero ojalá sin mucho sufrimiento. Ojalá así fuera. Ojalá así fuera. Pero hermanos, si tú estás pasando por algún momento complicado, miren, no estoy tirando así como si hubiera algún hermano entre nosotros, no, sabemos claramente quién está sufriendo de entre nosotros. La Adelaida está sufriendo hace rato con su familia, ¿cierto? La Nieve ahora está sufriendo con su hija ahí que está lejos y está enfermita. La Pati Sala ha sido golpeada de muchas maneras, de muchos frentes, ¿cierto? Y ha logrado también tener sabiduría en muchas áreas también. Mi hermana Adelaide igual ha aprendido a ser sabia en muchos aspectos de su vida. Ha aprendido lo que es la paciencia, ha aprendido lo que es esperar. Yo no tengo mucha paciencia. A mí me cuesta esperar. Si yo decía, uy, hermana Adelaide, me gustaría tener su sabiduría, bueno, le cambio los zapatos, me dirá ella. No, 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 gracias, déjeme así nomás. Patizala, me gustaría tener
esa resistencia que tienes tú frente a los golpes de la vida. Bueno, te presto mi vida, mis zapatos, pasa por lo que yo he pasado. No, 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 déjame así nomás. ¿Se da cuenta, hermano? Así que tenemos grandes tesoros entre nosotros, pequeños Salomones y Salomonas entre nosotros. Valorémosla, valorémoslo, aprendamos de ello, aprendamos de lo que han pasado para que nuestros corazones sean fortalecidos. Salomón nos quiere mostrar una linda historia, pero esta historia tiene pasajes oscuros, tiene pasajes dolorosos y es necesario leerlos para entender después decir, ah, por eso Salomón era así, por eso era tan seco, por eso era tan capo. No fue de la noche a la mañana, tuvo que pasar por unos sufrimientos y unos caldos de cabeza bien complicados también. Dios nos bendiga.